Señores, buenas noches para toda la gente que nos acompaña hoy aquí en Cita con el Más Allá. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias de verdad a toda la gente que ha estado viendo todos los programas que hemos estado subiendo y que hemos tenido en vivo aquí en el canal. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Rubén Flores y vamos a estar con ustedes a lo largo de esta transmisión y espero que pues bueno, toda la gente pueda estar con nosotros, que pueda compartir esa transmisión completamente en vivo en sus redes sociales. Y también, muchachos, que nos haga el favor de regalarnos un me gusta aquí bajo esta publicación. Eso nos hace bastante bien y esperemos que esta noche se quede con nosotros hasta finalizar esta emisión. Ojalá que se puedan quedar. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97 en todas las redes sociales: TikTok, Instagram y Facebook. Pero si usted nos quiere mandar una historia escrita en el Facebook, que es una fanpage, estamos como Rubén Flores 97.7. Ahí usted puede mandarnos esta historia que quiera mandarnos, o una fotografía, o un video, o algún audio que esté relacionado con lo paranormal. Ahí lo pueden hacer ustedes, muchachos. Así que sean todos bienvenidos. Recuerden suscribirse aquí al canal, es Rubén Flores, la voz del más allá. Recuerden suscribirse, eso también nos hace bastante bien. Y esperemos que pronto lleguemos a las 10,000 personas, a los 10,000 suscriptores. Ya nos faltan bien poquitos y esperemos que nos siga echando la mano para que esta comunidad cada día crezca más. Esta comunidad de la voz del más allá, con historias de terror que nos han mandado todos ustedes. Muchas gracias para todos. Y pues bueno, vamos a iniciar con historias. Espero que se queden en este gran programa que es Cita con el Más Allá. Gracias a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Flores y aquí iniciamos. Desde hace muchos años han dicho que la presa de San José está asolvada y deberían de desaguarla para poder limpiarla en el fondo y así pueda captar más agua y esté más limpia. Incluso dicen que los de la minera han ofrecido al gobierno desasolvarla sin cobrar un solo centavo, con la única condición de que ellos se queden con el asolve, con el propósito de extraer cualquier cantidad de mineral o plata que contenga. Según esto, los gobiernos de distintas administraciones no han aceptado la oferta porque, supuestamente, si hubiera mucho metal, mejor sería que el gobierno desasolvara y quedarse con las ganancias. Pero lo que pasa verdaderamente es que no quiere limpiar la presa porque en el fondo de la cortina hay muchas evidencias de crímenes perpetrados por gobernantes anteriores, de muchos desaparecidos que estaban en contra de tal o cual gobernante, y allí los aventaron amarrados de los pies con ladrillos muy pesados. De ser cierto esto, han de haber cientos de cadáveres. También cuentan que en la base de la cortina hay un gran tesoro enterrado. Un tesoro consiste en muchas joyas y monedas de oro que la gente donó cuando construyeron la presa y que el tesoro fue a guisa de ofrenda. ¿Quién sabe si sea cierto? Pero a nadie le permitirían que explore el fondo para buscar ese supuesto tesoro, y no se lo permitirían porque aunque hallaran el tesoro, primero hallarían cadáveres de tantos hombres desaparecidos en la época de los caciques. Y hay una leyenda que muchas personas cuentan de la presa de San José, o más bien de la cortina. Cuando la construyeron, era la época en que mucha gente poderosa creía en el espiritismo y hacía rituales espiritistas. Al mismo tiempo sabían que la presa iba a traer progreso a San Luis Potosí, pero también podría ser su desgracia si por cualquier causa llegara a reventarse. Entonces los espiritistas pidieron consejo a uno de sus líderes, o brujo mayor, y este les dijo que para prevenir una catástrofe sería adecuado emparedar en la cortina a varios niños para que sus ánimas lloraran si se fuera a romper. Si se llegara a escuchar el llanto de las ánimas, la gente estaría prevenida y podría evacuar a la población. De tal modo, secuestraron a varios niños y niñas y de manera ritual los emparedaron vivos en la base de la cortina. Cuentan que hace muchos años, en septiembre de 1933, varias personas que sabían esa leyenda de los niños emparedados escucharon llantos fantasmales provenientes de la cortina y dieron aviso a las autoridades. Nadie les creyó, y menos que sus fundamentos estuvieran basados en una leyenda. Pero el día 14 comenzó una lluvia torrencial que no paró sino hasta el mediodía del día 15.
Por causa de la lluvia y los encharcamientos que habían provocado, mucha gente no asistió esa noche a la Plaza de Armas al evento del Grito de Independencia. Aún así, la plaza estaba llena y a eso de las 11 de la noche, justo cuando el alcalde iba a dar el grito, mucha gente comenzó a gritar que la presa de San José se había reventado. Todos los allí reunidos empezaron a correr rumbo a sus hogares, pero la policía les pidió que mejor huyeran hacia las partes altas de la ciudad, que eran el sector de la Basílica de Guadalupe o la de la ex hacienda de la Tenería, hoy Parque Tangamanga 1. Muchos hicieron caso, pero otros no, porque querían ir por sus familiares o salvar sus pertenencias. Al día siguiente, el aspecto de la ciudad era de desolación. Mucha gente había muerto ahogada o desaparecido durante el caudal, pero la cortina de la presa de San José no se había reventado, sino que el desastre fue provocado porque se rompió la represa que había más abajo, entre lo que es ahora la Plaza El Dorado y el barrio de Santiago. Todas las casas que habían en ese sector fueron arrasadas y quienes lograron sobrevivir a la catástrofe fueron los que huyeron hacia las partes altas. Han pasado los años y ha habido otros desastres de menor magnitud. No obstante, la conseja sigue vigente. El día que lloren las ánimas de los niños emparedados en la cortina de la presa de San José será el día en que venga la peor catástrofe jamás vista en San Luis Potosí. Rogelio era un adolescente como cualquier otro, hijo mayor de una familia unida. Como todo adolescente, Rogelio tenía curiosidad por ciertos temas y uno de ellos era lo paranormal. Había estado leyendo muchos libros de fantasmas y demonios. Le fascinaba buscar cosas inexplicables, de esas que pueden erizar la piel y hasta no dejarte dormir. Un día, amigos de Rogelio le sugirieron que comprara una ouija. Le platicaron que ellos la habían jugado y no había pasado nada, pero que a él le iba a servir mucho para sus investigaciones. Rogelio, por la búsqueda de respuesta, compró una, y un día de madrugada, en su cuarto, con velas encendidas, empezó a jugar ouija. Se dice que cuando una persona no está preparada para jugar la ouija, puede encontrar sorpresas nada agradables. Encontrarse los peores demonios o quedarse atrapado en un mundo de dolor y sufrimiento. El primer día que Rogelio jugó, empezó a hacer preguntas muy simples, a lo cual la ouija no respondió nada. Rogelio estaba empezando a desilusionarse, porque no le daban respuesta que él esperaba, mas sin embargo, no desistió de jugar una vez más, y al siguiente día, a las 3 de la mañana, volvió a encender sus velas y a hacerle preguntas a la ouija. Esta vez, la ouija le dio la oportunidad de jugar con ella, y empezó a contestar todas las preguntas que Rogelio le hacía. Así estuvo más de 2 horas jugando hasta que el sueño lo venció y decidió dormir. Los días transcurrieron y Rogelio cada vez se pasaba más tiempo jugando, hasta que un día, esta ya no quiso contestar. Ya no hubo movimiento de ella y parecía que se había quedado inerte. Por más que le hacía preguntas, la ouija no reaccionaba, pero Rogelio nunca imaginó la respuesta que él tanto estaba esperando. Pasaron las semanas y Rogelio empezó a sentirse un poco cansado, desanimado. Su rostro ya no era el mismo. Ya no era ese joven que disfrutaba su vida. Ahora sentía una pesadez en él que no podía explicarse.
Su familia lo empezó a ver diferente, y por más que Rogelio trataba de estar feliz, siempre estaba enojado. Su comportamiento hacia los demás no era normal y sus enojos eran cada vez más fuertes, al punto de no soportar ver a gente porque les empezaba a gritar. Una noche, Rogelio estaba dormido y entre sus sueños empezó a escuchar la voz de un hombre que lo llamaba. Primero fue un susurro, Rogelio, y después empezó a ser más fuerte. Rogelio, Rogelio. Lo cual hizo que Rogelio se levantara precipitadamente. No entendía qué había pasado, pero esa voz había llegado tan adentro de su ser que sintió pavor al recordarla. Así pasaron muchas noches en las que Rogelio despertaba oyendo la misma voz, y cada noche que pasaba lo dejaba sin respiración, helado, y con una sensación de desolación que hacía que Rogelio terminara llorando de miedo. Las noches eran cada vez más oscuras, y una en especial lo fue, cuando por primera vez, al pie de su cama, vio a esa sombra. No sabía exactamente qué era, no sabía si levantarse y salir corriendo, mas sin embargo lo intentó. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no pudo ni siquiera moverse. No intentes huir de mí. Cada día que pasa eres mío y ya no podrás salir. Era la misma voz que oía todas las noches, pero esta vez venía de esa sombra. Rogelio como pudo salió de la recámara y se refugió en la esquina de otro cuarto. No podía creer que la voz ya no estuviera en su cabeza, sino ahora tenía forma. Con las manos en la cara, Rogelio no soportaba estar ahí, pero se había quedado petrificado por el miedo. Cerró los ojos y trató de calmarse. ¡Todo es mentira! ¡Todo es mentira!, se repetía una y otra vez. No puedes estar aquí, no sé quién seas, volvía a gritar Rogelio. ¿No sabes quién soy? Volvió a decir aquella voz. ¿No sabes quién soy? Lo dijo, pero ahora con un tono más fuerte y enojado. Soy la respuesta a todo lo que estabas buscando, a tus juegos de demonios y fantasmas. ¿Crees que solo somos un juego? Estás muy equivocado. ¿Querías verme? Esta es tu oportunidad. Al oír esto, Rogelio empezó a gritar de miedo. Un grito desesperado pidiendo ayuda, pero nadie se encontraba en su casa ese día. Rogelio salió corriendo a la sala, tropezándose con todo lo que había en su camino hasta llegar a un sillón, el cual fue su refugio. Ahí estaba en silencio, solo, con el ruido de su respiración, con las manos frías y el rostro mojado, con el corazón paralizado y deseando no volver a oír esa voz. Te dije que no te ibas a librar de mí. Tú ya eres mío. En el momento en que volteó, Rogelio observó a un hombre. Realmente no sabía si era un hombre. Su rostro era desfigurado, pero nunca podrá olvidar esos ojos rojos y esa voz diciéndole: eres mío. Rogelio se quedó inmóvil. Pasó el resto de la noche en esa posición de estar observando a alguien, ahí como una estatua, casi sin respiración. La noche empezó a convertirse en día y su familia llegó. Al entrar a la casa vieron el cuerpo de Rogelio sentado en el sillón, pero este estaba con los ojos abiertos, con la mirada perdida y sin decir una palabra. Rogelio, Rogelio, ¿qué te pasa? Este no contestó. Seguía en la misma posición. Como pudo, su padre lo recostó y al seguirle preguntando qué había pasado, en un suspiro, Rogelio gritó: ¡No lo dejen que se acerque! ¡Díganle que se vaya! ¡Ya no quiero verlo! ¡No te acerques! La familia de Rogelio no entendía qué estaba pasando.
Les daba miedo ver la cara de horror de su hijo gritándole a la nada, hasta que Rogelio, dentro de su ataque de histeria, se desmayó. Al abrir los ojos vio un cuarto blanco. Estaba acostado en una cama con las muñecas atadas. No sabía qué estaba haciendo ahí. Trató de mover el cuerpo y se dio cuenta que estaba atado. Comenzó a desesperarse, hasta que una enfermera llegó. «Tranquilo, es por tu bien. Te estuviste haciendo daño», le dijo aquel enfermero. «¿Qué me pasó?», preguntó Rogelio. «¿No recuerdas nada?». «No, dime qué hago aquí. Llegaste inconsciente, pero al despertar solo gritabas: déjame en paz, ya no quiero verte. Y así pasaste toda la noche gritando hasta que el doctor decidió sedarte». «No recuerdo eso». «No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es descansar y pronto saldrás de aquí». «Pero, ¿en dónde estoy?», preguntó Rogelio. El enfermero por un momento se quedó callado. Veía los ojos de aquel chico lleno de dudas y tristeza, y con voz suave le dijo: «Estás en una clínica psiquiátrica, pero aquí te van a ayudar, ya lo verás». Y él, muy lentamente, salió de su cuarto. Al cerrar la puerta, Rogelio trató de cerrar los ojos otra vez. No podía más que hacer eso. Empezó a respirar, y cuando estaba casi a punto de dormir, escuchó otra vez la voz. ¿Esto era lo que querías? Aquí querías terminar. Lo único que tenías que hacer era hacerme caso. Todo lo que necesitabas era obedecer lo que yo te dijera. Y por no haberlo hecho, tendrás que pagar las consecuencias. Rogelio no podía creer lo que estaba oyendo. Temblaba de miedo y gritaba de nueva cuenta: «Vete de aquí, no quiero que estés aquí, déjame en paz». Nunca vas a estar en paz, le gritó aquella voz. Nunca concederás la paz otra vez. Nunca saldrás de aquí. Solo seremos tú y yo, para la eternidad. Rogelio seguía gritando hasta que los doctores y las enfermeras llegaron. Pero cuál fue su sorpresa, que Rogelio estaba lleno de sangre de la cara. ¿Cómo había podido hacerse esas heridas si sus manos estaban atadas? ¿Qué sucedió?, le preguntó un doctor. Pero Rogelio solo murmuraba: «Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí». Pasaron meses, y los doctores no se explicaban por qué Rogelio todos los días amanecía con marcas en su piel y con heridas en su cuerpo. Si al momento de hablar con él contestaba sin ningún problema como cualquier adolescente. El terror y el miedo era por las noches, porque dicen los enfermeros del psiquiátrico que se oían voces en el cuarto de Rogelio. Ruidos extraños, pero ninguno se atrevía a asomarse para ver qué sucedía. Y por las mañanas encontraban a Rogelio sangrando y murmurando: «Vete de aquí, vete de aquí». Pobre alma atormentada. Por buscar respuestas, Rogelio encontró su infierno. Él sigue viviendo en el psiquiátrico, atormentado por su demonio, que pasará con él toda la eternidad. Un tío de mi mujer trabajó muchos años en donde ahora es el Parque Tangamanga 1. En esos terrenos estaba la hacienda de la Tenería, que por muchos años estuvo medio abandonada, hasta que el gobierno los expropió para convertirlos en parque. Arreglaron lo que era la casa grande de la hacienda y también una de las trojes, donde ahora están las oficinas. A ese tío de mi mujer, que murió hace como 10 años, le gustaba platicar cosas de miedo y siempre platicaba una historia que, nos aseguraba,
a él le tocó ver cuando trabajó en esas tierras. Y decía que lo vio varias veces. En las noches de verano, cuando había luna maciza, siempre pasaba un carretón por donde antes hubo un camino de herradura que llegaba a las trojes y a la casa de la hacienda. Él y sus compañeros veían ese carretón pasar, pero sabían que no era cosa de este mundo, sino algo así como una cosa fantasmal. O sea que el carretón no era real, ya no era real, pero debió haber sido real muchos años atrás, cuando la hacienda era productiva. Contaba que pasaba el carretón y se oían quejidos de gente y también las pisadas de los caballos o mulas que lo jalaban. Hasta se oían los latigazos del carretonero. Seguía y seguía su camino, el carretón, hasta que se metía o se desaparecía en una de las trojes. Y también nos contaba que cuando pasaba olía a muerto, a cadáveres, pero que no era el mismo tufo apestoso de las pieles que encuentran. Y luego nos contaba que gente de más antes explicaba que lo de ese carretón fantasmal tenía que ver con una desgracia que pasó hace muchos años aquí en San Luis, una desgracia causada por una enfermedad que mató a mucha, pero mucha gente. O sea que hubo una epidemia y se murieron muchísimas personas, entre ellas trabajadoras de la hacienda de la tenería. Entonces, cuando tocó esa epidemia, cargaban a los muertos en el carretón y primero los llevaban a una troje de la hacienda. Habrá sido para contarlos o reconocerlos, y luego ya se los llevaban a darles cristiana sepultura en el panteón. Eso es lo que nos contaba el tío de mi mujer. Pero yo también he escuchado cosas parecidas de gente que dice haber visto esa carreta en lo que ahora es el parque, en la avenida Grande, ahí por donde está el Teatro Carlos Amador. O sea que hay gente, trabajadores o visitantes que se quedan hasta muy tarde porque hay evento en ese teatro, que ha visto que pasa un carretón viejo y que el aire huele muy feo cuando pasa. A los que no saben esta historia, se les hace raro que un carretón pase por ahí, pero los que sí saben mejor se santiguan como respeto a los muertos y a la muerte. Años, en lo que ahora es la Plaza de los Tres Milenios, entre Reforma y Oresti, había una serie de casas muy deterioradas que tumbaron para llevar a cabo ese proyecto de mejora urbana. Yo recuerdo que de dos de esas casas platicaban cosas de espantos, sobre todo en la que estaba en la cuadra entre Melchor Ocampo y Cuauhtémoc. Ahí, donde no se extendió la Plaza de los Tres Milenios y quedó como un corralón o estacionamiento de patrullas y vehículos del municipio. Por años y años se decía que en esa casa se oían ruidos extraños y se veían llamaradas. Algo de cierto había con eso de las llamaradas, porque conozco a personas que estudiaron la secundaria José María Morelos, que está enfrente, y cuando salían muy tarde de la escuela, al pasar por esa casa, que en aquel entonces todavía tenía las paredes, oían ruidos, y unos hasta se asustaron porque vieron llamaradas y pensaron que el patio se estaba quemando, pero no era nada, sino llamaradas fantasmales que luego relacionan con tesoros. Pues resulta que eso de que en esa casa había un tesoro muy grande era plática común en San Luis, y con tal de encontrarlo, los que traían el proyecto de la Plaza de los Tres Milenios consiguieron los permisos para extenderlo hasta ese punto. Pero no les interesaba embellecer esa parte, sino tumbar la casa y con las máquinas y trascabos facilitar el trabajo para encontrar el tesoro. Cuentan que todos los días estaban interesados supervisando las obras de demolición y excavaciones, pero nada que salía el tesoro. Luego en las tardes, ya casi anocheciendo, cargaban los camiones de escombro que llevaban a tirar a quién sabe dónde, y así pasaron las semanas, con cada vez menos escombro y un hueco grande. Esas gentes se quedaban en la noche con aparatos rastreadores de metales, y aunque de repente veían las llamaradas y hasta encontraban cosas metálicas sin valor, sí sacaron esqueletos, según entiendo.
Parece que hasta encontraron a una medium o vidente para que les ayudaran a encontrar ese tesoro, y que esa mujer fue varias noches y siempre dijo que allí había muy malas vibraciones y que los espíritus de los muertos no querían entregar el tesoro. La mujer una noche se puso mala y ya no quiso volver porque dijo que no podía contra esos espíritus. Y luego, cuando encontraron los esqueletos, pensaron que más abajo estaría el cofre de oro, pero nomás llegaron al tepetate y parece que una de esas personas se enfermó, no sé si de susto o de algo sobrenatural. Y así pasó la cosa. Nunca encontraron el tesoro y dejaron el asunto por la paz cuando encontraron los huesos. Pero según cuentan, casi al final de los trabajos, quedaba una pared de adobe y estaba un camión recogiendo el último escombro. Entonces, el chofer le dio en reversa y a propósito le pegó a esa pared para que cayeran los adobes en la caja del camión y así facilitar un poco el trabajo. Más tarde, se fue con un compañero al tiradero a dejar el escombro y resulta que al estar vaciando el camión, que chorrean cientos de monedas de oro entre el escombro. Como dicen, al que le toca, le toca. Cuentan que los dos trabajadores recogieron todas las monedas y se largaron de allí, dejando el camión prendido. Esto se supo porque uno de ellos empezó a gastar su parte a lo loco y pagaba con monedas de oro, que en la tienda, que en la cantina, qué sé yo. Y él fue el que contó el final de esta historia. Del otro no se volvió a saber nada más porque parece que fue más inteligente y se fue a vivir a otra parte con su parte del tesoro.